quiero hablar acerca de una petición que me dejaron en los comentarios de YouTube, donde me preguntaban por las cartas de la corte, pero específicamente por los caballeros. Yo tengo una lista de reproducción dedicada a las cartas de la corte, pero son videos cortitos. Hoy día vamos a hablar un poco más en extenso, porque los caballeros me hacen mucho sentido con ciertos temas que estoy trabajando en otras áreas que tienen que ver con el desarrollo de la energía masculina. ¿Cómo funciona esto? La primera fase, y de un tema del que yo hablo mucho, que son las sotas, ¿cierto? Las sotas que representan el elemento tierra, la infancia, un estado receptivo, que está abierto a la nutrición que le podemos brindar, y es un estado en el que todos nos hemos visto involucrados alguna vez, ya sea en nuestra infancia como etapa biográfica, o ya sea en momentos de la vida en que estamos comenzando algo nuevo, o tenemos que sanar ciertas carencias, ciertas inseguridades. El siguiente paso tiene que ver con que una vez que yo estoy suficientemente anclado, nutrido, me sé una persona valiosa, me sé una persona que se reconoce a sí misma, ya sea en la sota de copas, de oro, de bastos, de espadas, el siguiente paso es que la energía se mueve hacia afuera. Ya cuando yo me nutro, ¿cierto? Es como igual que las edades de la vida. Hay un momento en que yo estoy en mi hogar, otras personas cuidan de mí, yo no me puedo valer por mí misma, necesito que los adultos o los padres, ¿cierto? Las figuras de cuidado, me nutran, me alimenten, me permitan conocerme a mí misma. Y cuando yo completo esa fase, que suele ser un poco la infancia, la preadolescencia, viene una fase que es hacia afuera, donde yo empiezo a compartir con mis pares, donde yo muchas veces voy a buscar, qué sé yo, salir, compartir socialmente, tener quizás amigos, personas con las cuales referenciarme, personas para tener conversaciones que no tengo en mi casa, para llenar inquietudes que quizás mi familia no responde porque estamos en distintas sintonías. Por ejemplo, quizás en tu familia no le interesan tus inquietudes políticas, ni tus gustos musicales, ni tus conflictos existenciales, pero sí vas a encontrar en el colegio amigos, compañeros, compañeros de camino, no necesariamente en el colegio, pueden ser amigos, vecinos. Acuérdense que estas relaciones de proximidad se vuelven muy importantes. Personas que veo comúnmente, con las que comparto, podemos hacer un camino en común, un recorrido, tomamos el metro, estudiamos en el mismo lugar o asistimos, qué sé yo, al mismo deporte. Esas relaciones de proximidad que inicialmente no son mis amigos, pero frecuentamos ciertos lugares y nos vemos habitualmente, tiene que ver mucho con la energía de los caballeros. Los caballeros también nos hablan respecto del proceso de individuación, de cómo yo voy definiendo mi identidad frente al mundo y frente a mis pares, porque son cartas más bien horizontales en la relación con los otros, y donde la aprobación se vuelve necesaria, pero ya se vuelve necesaria respecto del mundo, del ordenamiento simbólico del mundo, del padre y de las figuras de autoridad masculinas. Ya cuando no tenemos estas figuras, quizás vamos a ser personas un poco tímidas, un poco vergonzosas, con un sentimiento de poca legalidad, o quizás vamos a ser personas un poco reactivas, que vamos al choque, que queremos que nos escuchen, que nos reconozcan, porque tenemos esa carencia de base. Siempre va a ser importante la primera fase. O sea, si tuviste una infancia muy carente, muy vulnerada, muy inestable, tu seguridad al momento de mostrarte quizás no va a ser tanta. O al revés, tu personalidad va a tratar de tapar esas carencias construyéndose un personaje como más hacia afuera, si yo, muy inteligente, muy activo, muy conquistador, muy deportista, para poder tapar un poquito esa falta de nutrición en la primera infancia. El tema es el siguiente. La energía de base que hay en todos los caballeros es la energía del aire. O sea, el trabajo de los caballeros es comunicar, es aprender, es encontrar su voz, su lenguaje para comunicar su verdad interior. Es también conectar distintas realidades, porque el caballero se mueve, a diferencia de la sota, la reina y los reyes. Los caballeros están transitando, están haciendo un puente, y ese puente se hace a través de la comunicación, de la palabra, del discurso, del estudio, de los viajes. Muchos caballeros también simbolizan literalmente desplazamientos, que pueden ser cambios de casa, cambios de trabajo, de ciudad, ¿cierto? Nos van a estar siempre mostrando ese tránsito, que puede ser muy veloz
como en el caso, por ejemplo, de un caballero de bastos, donde la energía de los bastos es muy dinámica, o puede ser más lento, como en el caso de un caballero de oros, donde la energía de los oros y de la tierra es mucho más densa, mucho más, más que lenta, es un proceso más como metódico, llegar de un punto a otro punto. Va a definir también, las cartas de la corte sirven mucho para definir nuestra estructura de personalidad, ¿ya? Porque tú puedes ser una persona muy mental, o puede ser una persona más emocional, o puede ser una persona más pragmática, o puede ser una persona más activa, más resolutiva, va a depender mucho de los elementos que estén presentes en la carta. O sea, tenemos, todos los caballeros tienen una base de aire, pero este aire se acompaña ya sea de, por ejemplo, aire y agua, ¿cierto? Como el caballero de copas, esa combinación es bien particular porque la mente se usa para comunicar a nivel sensible, emocional, para crear, puede ser un artista, puede ser una persona que usa sus contenidos emocionales para comunicar un mensaje, y hay que buscar el equilibrio, ni mucha emoción, ni mucha mente, porque si no, esto se quiebra esta armonía. Si tú tienes una carta como el Caballero de Bastos, que reúne dos elementos masculinos, por un lado el aire, por otro lado el fuego, vamos a encontrar una personalidad que a veces también comete el error de ser demasiado vehemente. Me reconozco un poco en eso, como que quiero ir a conquistar el mundo, quiero ir a probar lo bueno que soy, quiero ir, y no soy muy prudente quizás al momento de enfrentar estas estructuras simbólicas, estos ordenamientos sociales, quizás soy un rebelde o quizás soy una persona inspirada, que puede despertar quizás alguna incomodidad en el mundo adulto, pero también te recuerda que tú alguna vez fuiste joven y que tuviste ese espíritu y esa chispa. En el caso del caballero de espadas, que se redobla el elemento, eso pasa en todas las cartas. O sea, en la sota de oros, por ejemplo, es tierra más tierra. En la reina de copas es agua más agua. En el rey de bastos es fuego más fuego. Aquí el elemento se redobla en el caballero de espadas, que tiene este pro y este contra, de que tiene una mente muy dinámica, muy abierta, muy de querer aprender, de querer comunicar, de querer conectarse con otros, pero también es solo aire. Le falta tierra, le falta fuego, entonces nos vamos quedando en una especie como de nube mental, y de repente eso también genera caos, genera conflicto, genera ruido mental. Entonces, siempre tenemos que tratar con caballero de espada esté bien enfocado, esté en su lado luminoso y no en su lado oscuro, que puede ser muy conflictivo. Bueno, eso corre para todas las cartas, pero estoy poniendo el caso de este en particular. Importante, el desarrollo del elemento aire tiene que ver con los aprendizajes. Entonces, en esta fase, ¿por qué lo asocio a fases de desarrollo como de vida? Porque efectivamente muchos de nosotros podemos en algún momento conectar con la energía de un caballero, porque son momentos en que tenemos que movernos, ir a buscar respuestas, ir a buscar un objetivo, construir un camino, expresar lo que sentimos. Pero eso inicialmente nos pasó en la adolescencia. Y en la adolescencia es natural, es el periodo natural de búsqueda, es el periodo natural de querer encontrar mi verdad, alguien que me resuene, me apasiona con mis discusiones, con mis intereses, con mis ídolos, con mis cantantes, con las cosas que yo siento que me reflejan, que me interpelan, que estoy como en un diálogo donde, oh, esta canción es como, no sé, si yo soy adolescente y me gusta la poesía, voy a leer un poema, voy a sentir que lo escribieron para mí. O si yo soy por ejemplo, algo que pasa mucho tanto con el caballero de bastos, yo creo, y un poco el caballero de copas, es que son seductores, son conquistadores, en códigos distintos. El caballero de bastos es mucho más sexual, es mucho más magnético en términos de atracción sexual. Entonces, un hombre se puede identificar, o una mujer también, si es que no hay algún tipo de conflicto ahí. Y en el caso del caballero de copa es más, quizás más romántico, pero también seduce, también encanta, también hace este juego como de escribir cartas, de dedicar canciones, de declarar amor eterno. Y esas cosas nos van a volver a pasar muchas veces en la vida, sobre todo si nuestra adolescencia no la vivimos plenamente, si quedaron algunos temas pendientes. Muchas personas tienen crisis de adolescencia, no sé, a los 40, a los 50, y vuelven a, no sé, me compro una moto, me busco una polola más joven y me siento menos adulto, me siento más como que todavía tengo tiempo por delante. Pero claro, en términos cronológicos, una persona de 40 o 50 años ya estaría más cerca de un rey o de una reina. Y aún así pueden aflorar aspectos infantiles o aspectos adolescentes de búsqueda, acierto y error,
que van a verse reflejados en las sotas, en los caballeros, pero hoy día vamos a hablar de los caballeros en específico. Cuando yo les hablaba de que para estos caballeros es muy importante la energía masculina, el reconocimiento paterno, porque cuando la energía se vuelca hacia el mundo, ya no es tan relevante el tema interior, el tema emocional, el tema autoestima, el tema cuerpo, el tema autoescucha, que son elementos de la energía femenina y que tienen que ver en este caso más con una sota, con una reina, o la relación entre sota y reina, o la relación, por ejemplo, de la sacerdotisa con la emperatriz, que es una relación arquetípica, pero que nos explica muy bien el desarrollo de la identidad femenina. Mientras que el desarrollo de la identidad masculina, y cuando digo masculina no me estoy refiriendo solo a los hombres, estos conceptos aplican en hombres y en mujeres. La diferencia es en qué fase se vuelve relevante cada cosa. Todos, hombres y mujeres, en un momento vamos a tener que decidir cómo me paro en el mundo. Voy a ser un estudiante, voy a ser un trabajador, voy a ser un intelectual, voy a ser un artista, voy a ser un deportista, voy a ser un político, temas me gusta dialogar, con temas, con qué temas me interesa comunicarme, qué cosas consumo, por ejemplo, me gusta ver partidos de fútbol, o me gusta leer un libro de filosofía, o me gusta escuchar canciones de amor, o me gusta ver cine existencial francés, va a depender de dónde está el foco de la persona, el foco mental. Por eso es aire. O sea, tu mente está en una búsqueda y tu búsqueda puede ser diferente a la mía. Seguramente en algún momento uno se va a juntar con puras personas más o menos parecidas a uno y en algún momento se va a juntar con personas que sean distintas. O sea, tú cuando te vuelves más maduro vas entendiendo que no es necesario que tus amigos escuchen la misma música. Pero al revés, cuando eres muy joven te vas a juntar con los que usan la misma camiseta, con los que se pintan de la misma manera los ojos, el pelo. O sea, hay como una búsqueda que puede ser un poco superficial porque la mente todavía no tiene la capacidad de penetrar en algo más profundo. Importante para los caballeros la figura paterna porque nuestro concepto del mundo está muy inspirado en estas figuras paternas. Si yo no tuve un padre, mi legalidad frente al mundo se va a ver un poco frágil. Si yo tuve un padre muy violento, impositivo, controlador, muy exitoso incluso, yo voy a sentir que quizás como que me puede dar un voto de confianza, un papá que dice, oh, mi papá me apoya en todo, entonces yo voy por la vida con mucha seguridad, con mucha confianza, o te puedes sentir que yo no voy a ser suficiente, que no estoy a la altura, que mi papá espera que yo sea tal o tal cosa y yo quiero estudiar otra cosa y yo no me intereso por eso. Vamos a entrar aquí un poquito en el tema del deber ser, ¿ya? Porque hay una búsqueda que es muy personal, que es muy individual, es importante el desarrollo de la individualidad, pero que también está cruzado por expectativas, por mandatos, por demandas externas que te dicen que hay que ser así, que no hay que ser así. Yo puedo abrazar mi masculino con mucha, por ejemplo, si pienso en mi adolescencia, yo sí abracé mi masculino en términos intelectuales, pero no abracé ni un poco mi femenino, en términos de incorporar la sensibilidad, esa capacidad de ser meticuloso. No, yo siempre me identifiqué mucho más con el caballero de bastos, por ejemplo, y con el caballero de espadas, que son elementos que a mí se me dan fáciles. Sin embargo, eso también te puede llevar a ser un poco imprudente o a tener un exceso de confianza y a descuidar aspectos que son más bien interiores. Y por eso las sotas o el desarrollo de las sotas, o cuando vayan a aprender cartas de la corte, el desarrollo de las sotas es primero, ¿ya? Porque eso nos da seguridad, nos da raíz, y entonces nuestra puesta en escena en el mundo no es para compensar carencias, sino que es una extensión natural de lo que yo ya soy, de mi verdad interior. Pero la mayoría de las veces no pasa así. La mayoría de las personas, cuando llegamos a la adolescencia, tratamos de compartir, de camuflarnos, de validarnos entre nuestros pares, y quizás nadie sabe lo que a ti te pasa en tu casa o en tu vida o tu historia, pero entre tus pares dices, ay, esta mina que es buena onda, que no sé qué, y quizás tienes una doble militancia, quizás en tu casa te ven de una manera, quizás afuera te ven de otra. Yo creo que la meta en la vida es alcanzar la coherencia, pero pedirle coherencia a un adolescente es sumamente complejo porque está en construcción su identidad. El aire tiene esta cualidad, que es volátil, es cambiante, es como el aire, la mente, por eso se representa la espada, aire, mente, ¿cierto? Tiene la capacidad de entrar por los escondrijos más como mínimos, ¿cierto? Y eso significa la capacidad de la mente también de meterse a analizar, a investigar distintos temas, pero la mente también es como, tiene una cualidad que tiene que ver con ser objetiva. La mente para poder ver tiene que tomar un poquito de distancia.
Y a esta edad, que somos un poco inmaduros, nos cuesta esa distancia mental. Como que nos identificamos mucho con lo que yo pienso, con lo que si el otro dice algo distinto, lo rechazo. La mente todavía no tiene esas sutilezas que va a alcanzar en algún momento más adulto, no tiene esa sutileza de poder decir, bueno, mira, debatamos, argumentemos, no estoy en la obligación de pensar lo mismo que tú, pero respeto tu pensamiento. Todavía es muy, como una mente muy gregaria. Y por otro lado, la mente tiene este doble filo. Por eso el tema del lenguaje, como yo nombro la realidad, como yo conceptualizo la realidad, es tan importante. ¿Ya? Porque mi visión de mundo me la va a dar mi familia. La visión de mundo a esa edad no me la invento yo. No me la invento. Es como que si a mí me educaron, por ejemplo, en una religión o en una ideología o en una creencia, en esta época yo voy a empezar como a tratar de diferenciarme. Pero si no lo logro, va a ser un tema, porque ¿qué pasa? Que si yo tengo una familia católica, me educan en valores católicos, aunque puede no haber mucha coherencia, me meten a un colegio católico y me meten a una universidad católica. O sea, como que voy a seguir un camino que está ya pauteado por estas creencias y esta visión de mundo. Muchas familias no les transmiten mucho a los hijos. Por ejemplo, hay familias que no tienen un gran acervo cultural, entonces el niño va, no sé, a la escuela pública, en el liceo, en la universidad, qué sé yo, la etapa que le toque, y ahí yo siento que hay un poco más de libertad. Porque como no te están bombardeando con conceptos preconcebidos, tú tienes un poco la capacidad de ir descubriendo, entonces pasa mucho en el colegio que una persona se engancha con la clase de historia, con la clase de filosofía, con el libro que leí, con esto, con aquello, y eso va abriendo tu mente más allá del ámbito familiar, porque al principio todo tiene que ver con el hogar, con el nido, ¿cierto? Y te dan lo que hay. O sea, tu familia te nutre de cosas buenas, de cosas malas, de cosas luminosas, de cosas oscuras, porque eso es lo que está en tu contexto familiar. Pero con el desarrollo de la identidad, ya de la mano de los caballeros, nos va a pasar que nos surge esta necesidad de abrir la mente a otros enfoques, de abrir la mente a cuestionamientos, a reflexiones. Todo esto que les menciono son temas de la mente. Cuestionamiento, argumento, reflexión, identificación, análisis, son cualidades de la mente. Entonces, acá aprendemos a usar nuestra mente. Si es que no venimos de una familia muy normativa, que nos coaccione, ¿cierto?, a pensar de una sola manera, y aún así hay personas que las han criado de una manera, igual se rebelan, igual buscan otros referentes, otras miradas, pero es complejo porque a esa edad todavía dependemos de la familia. A menos que tú digas a los que me voy y voy a hacer mi vida, no es lo ideal tampoco, que salgas al mundo prematuramente. Y los caballeros no es que estén en el mundo, están como en un tránsito, es como la etapa de estudio, adolescencia, estudio, formación. No son reyes, no son reinas, no se pueden valer por sí mismos, no son autónomos, no son un masculino pleno o un femenino pleno, son el desarrollo de las cualidades mentales, son el desarrollo de la comunicación, son el desarrollo de las relaciones interpersonales, sociales, ¿cierto? Son el desarrollo de mi propio pensamiento, que después va a ir cambiando más y más, pero en esta primera instancia estoy como probando, estoy como entrenando mi mente para poder relacionarse con otras personas eventualmente ya en una edad más adulta. Esta etapa de desarrollo emocional, mental, psicológico podría durar mucho. Yo podría tener 30 años y seguir comportándome como si tuviera 18. Sí. O podría durar muy poco. Personas que casi no tuvieron adolescencia, que por lo mismo, porque tuvieron dificultades a los 18 años ya están trabajando, manteniéndose, tuvieron un hijo, armaron su familia y se saltaron a esta época de descubrir. Y entonces eso pues te va a pasar la cuenta. A los 30, a los 40, a los 50 vas a querer quizás retomar. Si una mujer tuvo un hijo a los 14, claramente no tuvo adolescencia porque tuvo que volcar toda su atención al cuidado de ese hijo o a esa relación de pareja. Muchas personas que viven una relación de pareja, por ejemplo, entre los 14 y los 20, y uno dice, ¿en verdad? Esa es la edad para conocer, para probar. ¿Cómo te vas a amarrar a una persona, qué sé yo? Imagínate una chica que tiene, no sé, 15 años y tiene una pareja de 22. Eso ya es como un desequilibrio, porque esa persona no alcanza a conocerse a sí misma, no alcanza a experimentar, no alcanza a reconocer otras facetas y se queda ahí como en una persona. Y esas carencias afectivas, emocionales, tienen que ver con los poros. ¿Se fijan? Es como que ahí está el déficit, ahí está la carencia, que se expresa en nuestras relaciones, pero tiene que ver con el origen, con la infancia.
Entonces tenemos que ir combinando estos elementos. En una lectura, cuando nos aparece una carta de caballero, ¿cierto? Cualquiera de los caballeros, siempre va a estar mostrándonos el desarrollo de una situación. La situación no está quieta, la situación está en movimiento. Ya dijimos, más lento, más rápido, pero está en movimiento. Nos va a estar indicando que hay ciertos temas que tengo que resolver fuera de mí. Tengo que llamar, tengo que buscar, tengo que insistir, tengo que comunicar, tengo que expresar, va a llegar a alguien y me va a decir, o sea, es como que hay un intercambio, porque eso también es una cualidad de la mente y del aire, que es este intercambio de información. Pero ese intercambio va a tener que ver con el elemento, o sea, ¿qué estoy comunicando? El caballero de espadas comunica una cosa más mental, más abstracta, más del ámbito del pensamiento, pero por ejemplo un caballero de copas va a comunicar algo más emocional, más sensible, más íntimo, más artístico quizá, y no significa que una cosa tenga más valor que la otra, significa que mis intereses son distintos a los tuyos, mis contenidos son distintos a los tuyos, mis identificaciones son distintas a las tuyas. Por eso yo me junto con esta persona y no me junto con estas. Ahora, si uno empieza a pensar en su grupo de amigos en la adolescencia, seguramente era bien variado. Había uno que le gustaba el deporte, había uno que le gustaba no sé qué, la música, había uno que solo estaba pensando en la pareja de turno, había alguien que estaba solo pensando en estudiar y neurotizado porque tener buenas notas. Va a depender de la personalidad de cada persona. Y para esto yo siempre los invito a mirar su carta astral, porque ahí ustedes se van a dar cuenta qué elementos tienen mayoritariamente. Tengo más agua, tengo más tierra, tengo más fuego, o que tienen, por ejemplo, en donde tienen Mercurio, o que tienen en la casa de Géminis. Ahí se van a encontrar muchas claves. Por ejemplo, yo tengo Venus en Géminis. Y para mí eso es fundamental. Cuando yo lo entendí y lo asumí, dije, ok, sí, para mí el lenguaje, la comunicación, el expresar, el compartir, el enseñar, el aprender, es algo que me genera mucho placer y que también es la forma en que yo comparto la belleza del pensamiento, en la forma en que yo comparto lo que a mí me parece bonito, lo que a mí me parece encantador, lo comparto de esa forma. Entonces, mi amor por el conocimiento tiene mucho que ver con ese Venus en Géminis. Si yo tuviera Venus en Virgo, seguramente sería un poco más preocupada por el aseo y no sé, y la limpieza, cosa que no me pasa. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, revisen qué elementos tienen mayoritariamente en su carta, porque ahí van a ver cuál es el desarrollo prioritario de su personalidad, que tienen en Géminis, en la casa 3, ¿cierto? Y que tienen ¿dónde tienen Mercurio? ¿Ya? Porque ahí hay una información importante. ¿Qué otra cosa nos sirve saber? Bueno, ¿cómo era mi entorno? Porque imagínate, yo vivo en un entorno muy hostil, mi personalidad quizás se vuelva muy como para adentro, o quizás se vuelva muy a la defensiva. ¿Ya? Si tengo estas figuras paternas o parentales que me inspiran, por ejemplo, si dice, mi padre era un gran periodista, claro, ahí hay un referente. Si tú dices, no, mi padre era policía, ahí hay un referente que te puede gustar o no. Mi padre fue un gran, o mi mamá fue un gran deportista. Estoy hablando como si hubieran muerto, pero como en el pasado, no en la juventud. ¿Qué pasa si tú no tienes esa figura? Es como un vacío y tú puedes sentir que vales menos. Esto es inconsciente. Yo no estoy diciendo que una persona por no tener una figura paterna o materna valga menos, pero inconscientemente tú sientes que vales menos porque tu sentido de legalidad, cuando a ti te retan en el colegio, mañana tiene que ir con su apoderado y nadie responde por ti. O sea, es complicado. Es como que yo me casara mañana y ¿quién me lleva al altar? Claro, eso uno lo resuelve, te llevará un gran amigo, te llevará a tu hermano, te llevará a tu suegro, quien sea, pero son como carencias simbólicas. Me falta algo. No significa que esté incompleto, ya no confundamos eso. Pero claro, me falta legalidad porque quizá del lugar donde yo vengo no se le dio importancia a eso. Muchas personas, por ejemplo, tienen serias carencias intelectuales y no son capaces de tener una conversación con altura de mira, ¿qué? Y dicen, ay, no, estos temas son muy complicados. Pero claro, seguramente en su formación esa intelectualidad no fue importante. Así como hay personas que son incapaces de hablar de lo que sienten y de comunicar lo que sienten, que son súper poco asertivas en ese nivel. Hay personas que son muy impulsivas, como que aquí viene la clave. La mente, la parte aire del caballero, siempre tiene que estar clarita, alineada, enfocada, para que el elemento que lo acompaña se comunique con claridad.
Pero, por ejemplo, si tú tienes una persona con mucho fuego y poco aire, va a ser como un caballero de bastos invertidos, que va a ser impulsivo, que va a ser vehemente, que no, que al final actúa y uno dice, pero ¿por qué hizo esto? No se entendió el mensaje. No sé. Quizás si lo hubiera hecho de una manera más ordenada, más metódica, quizás hubiera llegado mejor esa acción, pero hay veces en la vida en que tampoco es que hay mucho tiempo para pensar o reflexionar, entonces salen estos personajes. Vamos a transitar muchas veces por estas distintas cartas, aunque de estas 4 cartas que hemos mencionado, quizás tú no te identificas con, por ejemplo, a mí me pasa mucho, que yo nunca me identifiqué con el Caballero de Oros. Yo decía, ay, qué fome, y qué fome la gente que tiene una personalidad tan tranqui, tan tierra, tan rutinaria. Pero hay momentos en la vida en que el mismo tarot te dice, baja el ritmo, cuida tu sueño, cuida tu descanso, come bien, cuida tu casa, ordena bien tus tiempos, que te alcance el tiempo para todo. Y eso para una persona como yo es como, ay, qué lata. Pero cuando no haces caso, te pasa la cuenta. Porque estás cansado, porque te enfermas, porque te desgastas, porque no tienes la capacidad de organizar tus tiempos, tus espacios, tu vida. Entonces, en esos casos uno tiene que, en el fondo, humildemente acoger esa indicación y decir, si yo me hice una lectura, porque finalmente el tarot tiene que ver con esto, ¿no? Si yo me hice una lectura y el tarot me dijo, baja el ritmo, cambia esto, este va a ser un año donde necesitas estar enfocada, tranquila, no hagas grandes gastos, y yo voy y hago todo lo contrario, no me puedo quejar. No me puedo quejar porque el tarot me lo dijo y yo no escuché. Si el tarot te dice, mira, es importante que tú te comuniques desde un lugar más emocional porque está siendo muy frío, muy racional, y yo no lo hago, entonces no me puede extrañar que mis relaciones después se vean perjudicadas, porque sin duda yo no estoy siendo como eh, coherente con ese mensaje. Otras veces nos va a pasar que más que el tarot nos dé una indicación, a veces las cartas de la corte, cuando yo no tengo integrado esa energía o esa conciencia en mí, me aparece alguien con esas cualidades. Entonces, si tú dices, a mí me falta fuego, me falta pasión, me falta entusiasmo, y aparece un caballero de bastos y te seduce y te apasiona y te encanta y te mueve todo, entonces es como mostrarte algo que también está en ti, por algo tú atraes a esa persona a tu vida, pero que quizás en ti está latente, está dormido. Hay periodos donde la energía se carga más a lo mental, son periodos que son de mucho estudio, de mucho aprendizaje, de mucha vida social. Hay otros periodos que son más de trabajo interior o más de enfocarse en el esfuerzo, en el día a día. Va a depender de lo que estés haciendo. Cada tarea, cada vínculo, cada situación requiere distintas como herramientas. Importante para los caballeros, había mencionado el tema de los viajes, porque claro, como el caballero pone ya la flecha, ¿no? El objetivo, se tiene que mover hacia allá. Entonces, generalmente las cartas que hablan de viaje, entre comillas, son más bien el caballero de bastos, que va, se desplaza, se moviliza, y también el caballero de oros, que también hace un cambio, pero lo hace de una manera un poquito más como paso a paso, sin descuidar el camino, sin tanta vehemencia, sin tanta vanidad, porque el caballero de oro es muy tranqui, es muy humilde en ese sentido, mucho más humilde que los otros 3 caballeros que necesitan muchas luces, mucho aplauso. ¿Por qué? Porque estamos en una búsqueda de autorreconocimiento. Estamos en una búsqueda de identidad, porque estoy definiendo quién soy, quién quiero ser, cómo quiero comunicarme, cómo quiero que me perciban mis pares. Por eso esta fase de desarrollo es tan importante. No importa en el momento de la vida en el que estés, yo lo estoy situando como cronológicamente infancia, adolescencia, qué sé yo, pero estas cartas nos pueden aparecer en distintos momentos. Ahora, ¿cómo se lleva el caballero con las figuras de autoridad? Va a depender. Va a depender si tú tuviste una buena relación con las figuras de autoridad en tu vida, si te sentiste validado, aprobado, reconocido, apoyado. Quizás va a haber una relación cordial, no de sumisión, pero sí cordial. Ojo que sí, los reyes están acá y los caballeros están acá, ¿ya? Y las sotas están incluso más abajo. ¿Por qué? Porque estamos en distintos niveles de la vida. Si tú eres un aprendiz en tu trabajo, claramente tu jefe va a estar acá, y tu supervisor va a estar acá, y tu gerente va a estar acá, y acá están tus compañeros, tus pares. Pero tú no puedes saltar desde aquí a aquí solo porque tu ego así lo quiere, porque no te gusta que te manden, porque a mí no me gusta que me digan nada, es que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Porque cuando tú te integras a trabajar, por ejemplo, o a un lugar de estudio que tiene horarios, que tiene reglas, que tiene normas, tú te integras voluntariamente. Nadie te obligó a estar ahí, o quizás tus acciones te llevaron a eso, pero fue una decisión, consciente, inconsciente, pero fue una decisión.
que te lleva a un contexto donde para pertenecer hay ciertos códigos. Entonces, si tú estás el día 1 quejándote porque, ay, que no me gusta que me manden, entonces tienes que ser tu propio jefe. ¿Se entiende? Porque si no, en esta jerarquía social, que yo creo que la jerarquía no existe como de manera real, pero es un acuerdo social, tú cuando eres caballero eres un aprendiz, estás en una búsqueda, estás como siendo el nuevo, estás siendo alguien que tiene herramientas, que tiene sus dones, sus dotes, y que tiene ciertos saberes, pero que está recién partiendo su vida. Entonces no podemos pecar de exceso de confianza. Y mucho más si venimos con carencias en estas figuras parentales o que nadie nos dio un lugar así como importante en nuestra vida, nos va a costar hacernos escuchar. Podemos ser personas un poco tímidas, como que viene el de al lado y me roba la idea, como que estoy en la reunión y no me atrevo a intervenir, quizá me hacen callar, quizá caigo o en la timidez o en el exceso de confianza, y ese desequilibrio también, o sea, tampoco es positivo, porque se va perdiendo un poco, me veo involucrada a veces en conflictos, en discusiones, en choques que pierden el foco, porque esto tiene que ver con el desarrollo de mi identidad. No con llevarme mal con todo el mundo, no con estar siempre a la defensiva, no con querer tener la razón, sino que transitar desde esta edad, que es como de preparación, de aprendiz, hacia una faceta que va a ser más adulta. Dijimos que esta fase puede durar poco, puede durar mucho, puede durar lo justo y necesario, pero siempre es necesario pasar por este nivel porque nos va a conducir a la siguiente etapa, que tiene que ver ya con un rol más adulto, un rol más empoderado, ¿cierto? Ya descubrí cuál es mi ámbito. Lo mío es la mente, no, lo mío es la materia, no, lo mío son las emociones, no, lo mío son el poder. Ya más o menos hiciste un camino que te llevó para allá, para acá. O quizás tu camino lo hiciste más pensando en el deber ser o en la aprobación de los demás y te vas a equivocar de camino. Si tú tomas la decisión de estudiar algo por expectativas familiares, sociales, porque quiero ganar plata, seguramente te vas a equivocar, porque no estás escuchando tu corazón, no estás conectado con tu propósito, con tu vocación, con tu ser superior, no sé, pero eso también es parte del camino, equivocarse, porque estudias algo, ese algo te va a llevar al mundo laboral, ese mundo laboral no te va a gustar quizá, o te va a gustar, pero vas a tener que disociarte un poco, o vas a construirte un personaje para afuera que todos reconocen, que todos aplaudan, pero quizás no tiene nada que ver con lo que tú realmente eres. Entonces, aquí hay que poner mucha atención. Les dejo esta pequeña introducción respecto a los caballeros. Vamos a seguir trabajando y vamos a hacer algunos ejercicios que nos puedan servir para entrar un poquito más en estas 4 cartas.